Desde este momento lanzamos nuestro Dardo Electoral. Una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Al punto preciso de la información y análisis electoral. Iniciamos Dardo Electoral de este día miércoles. Saludamos a José Vázquez. Él es candidato a la alcaldía de Quito por Acción Democrática Ecuatoriana. Buenos días, ¿qué tal, José? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioyentes. ¿Quiénes son Acción Democrática Ecuatoriana? A ver, Acción Democrática Ecuatoriana se crea más bien por un grupo de dirigentes, tanto de las juntas administradoras de agua potable, de las ligas barriales, de las cooperativas de vivienda y más de los asentamientos de hecho, que han sido postergados en su regularización. Solo en Quito hay alrededor de unos 800 asentamientos que necesitan ser regularizados y el 70% de las construcciones no han sido regularizadas en Quito por las dificultades que ha puesto las administraciones municipales de la última data. De ellos salió la propuesta porque nosotros hemos trabajado alrededor de unos 30, 35 años con ellos buscando que se regularicen y tengan su escritura individual. Dadas esas circunstancias, primero yo en lo personal no tenía mucho interés en meterme en esto. Sé que es lo complicado y lo difícil meterse en la política cuando uno no ha estado. Nunca ha sido candidato y sin embargo de aquello, pues una vez que yo les dije que hicieran el movimiento, hecho el movimiento también era difícil decir que no iba a aceptar y por eso he aceptado el reto y estoy en esta lid electoral que es desigual, pero igual lo vamos a enfrentar lo mejor posible. ¿En dónde le ve la desigualdad? La desigualdad es que los unos tienen estructura y mucho dinero y muchas empresas y muchos intereses detrás. ¿Esos unos son? ¿Cuáles son esos unos? A ver, esos unos son, digo usted, hay 10 movimientos que eran vinculados al gobierno anterior o a este gobierno. 10 candidatos a la alcaldía. 5 son de derecha. Y ahí tenemos uno del PRE y un social cristiano. 17 frente a 1. Esa es la diferencia. Ajá. ¿Cuál es la hoja de vida que le acompaña a usted? Yo soy abogado de profesión, soy quiteño. He trabajado más bien yo he sido como 20 años de asesor de las ligas barriales, especialmente de la Federevip, fui 10 años, 5 de la Unión de Ligas, 5 de la asociación. También he sido abogado del ECONAI, del Ecuarunari. He pasado por algunos cargos públicos. Julio César Trujillo ha trabajado usted, ¿no? Yo fui lo recuerdo en el Congreso Nacional. 35 años he estado alrededor de él, sí. Hemos trabajado en eso. Fui vocal del Tribunal Supremo Electoral también, fui presidente y vicepresidente de la Comisión de Legislación del Congreso Nacional, pero no por asuntos de orden político, sino más bien técnico-jurídico, porque los que eran miembros de esa comisión eran quienes reunían los requisitos para ser ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y como asesor en varias oportunidades del Congreso Nacional, de varios presidentes del Congreso, más bien en la parte técnica y jurídica. ¿Es un movimiento para estas elecciones? No, es un movimiento más bien creado en el que no tiene dueños y que es la ciudadanía la dueña, en la que la gente tiene igualdad para opinar e igualdad para resolver las cosas. No tiene ni línea ni tiene ningún dueño del movimiento. ¿Cuál es la propuesta para Quito? La propuesta para Quito, a ver, hay varias. Primero vamos por la parte frontal. Primero el de regularizar, el de dictar una ordenanza municipal inmediatamente que lleguemos para regularizar estos predios y estos fraccionamientos en las condiciones en que están, lo mismo las construcciones en las condiciones en que están. De aquí para atrás, de aquí para adelante, eso tendrán que resolver de acuerdo a las ordenanzas y de acuerdo a la ley vigente. Hay un problema de fondo. Las invasiones no son legales. Los asentamientos finalmente sí reclaman por un asunto humanitario, una situación de regularización y servicios, pero finalmente está en conflicto el tema legal. No se puede invadir. A ver, primero que las invasiones no entran acá. ¿Ya? Solamente las invasiones otros están predios dentro de los juicios penales y la jurisdicción penal. Correcto. De aquí para atrás, le pongo acciones y derechos, tienen un 40% de los predios, que vienen de herencias. ¿Ya? Y que vienen de 4, 5, 7 generaciones. ¿No hay que darles escrituras a ellos entonces? No, claro, no hay que... O hay que regularizarles a ellos. Ellos son los que tienen el problema. Ellos son los que nos han distorsionado el catastro. Y ellos son los que no tienen esta autorregularización. Y al no ser regulados no pueden tener un permiso de construcción. Y al no tener un permiso de construcción le dejamos fuera de este rato. ¿Cuál ha sido la razón para no regularizarlos en esos casos?
por las dificultades que pone el municipio. Le pongo 2 ejemplos. Uno es Carapungo y el otro es la Solanda. Esos fueron planificados por el Banco de la Vivienda. El Banco de la Vivienda les construyó una casa, pero no satisfacía la necesidad de ellos. Y han construido, se ha modificado el 98% de esas casas, pero no tienen permiso de construcción y están fuera de la ley. Hoy que está bajando por debajo del túnel, le están destrozando las casas. Como no están regularizadas, no hay que indemnizarles. Ya, por permisos de construcción. Por permisos de construcción. Ya. Ok. Entonces, porque a veces sí, se tiende a caer en esta primera, digamos, este prejuicio en el que uno puede fácilmente caer. El problema es que cuando no se conoce a fondo, normalmente la gente trata de opinar de la forma más cómoda y menos real. Hay otros predios, les pongo el ejemplo de la cooperativa Pablo Arturo Suárez. Ellos sacaron con autorización del Congreso Nacional, tienen con ley desde el año 87. Les estábamos regularizando. Les han puesto todos los peros y hemos tirado abajo. En el último gobierno, por influencias de no sé quién, les calificaron a los invasores de sus tierras. Y hoy son dirigentes los invasores de las tierras y los dueños están siendo desalojados. Mire usted, ahí está el contraste. Yo soy el abogado de ellos. ¿Ya? Para poderles sostener, estamos en juicios de prescripción y viven 30 y pico de años. Y los jueces, para poder dictar una resolución o una sentencia de prescripción, nos han puesto y llegamos a la tercera y hasta casación. Porque a los jueces se los puede comprar. No, yo creo que los jueces de primera instancia todavía no tienen ese nivel de corrupción. No digo que no hay presiones, yo nunca he discutido que no hay presiones, pero por lo menos tienen más equidad en algunas cosas. Pueden tener sus errores, porque los últimos jueces no fueron gente de carrera, y la gente de carrera tienen miedo a resolver. Y los que tienen miedo a resolver o resuelven mal o no lo saben y no le resuelven. O sea, ese es un problema grave de la justicia que tenemos en este rato. Claro, pero también tienen muy buenos indefensión. títulos, pero tienen poca experiencia y poca capacidad para resolver. Pero también es enredado el sistema, ¿no? Es enredadísimo. A ver, no se resuelven estos casos. Cada vez le van creando más leyes y más dificultades. Antes, para regularizar una lotización o cualquier urbanización, se pedía menos del 10% de las áreas verdes. Hoy se pide el 15% a partir de la cotada. Y el momento que se dictó la ley de tierras, cuando es de sector rural a urbano, por ejemplo, Calderón no se sabe si es rural o es urbano, o Conocoto, le piden el 25%. O sea, de una persona que le da 1000 metros, tiene que dejar 250 metros para área verde. Y normalmente, ¿qué quedan? 200 metros les queda a cada uno. Si alguien, entonces, ¿cuántos herederos se quedan sin tierra? Se dividen al final. Claro. Eso es lo que no se ha racionalizado. Otro tema es la propiedad horizontal. Exacto. Que es un asunto muy recurrente. En este rato tenemos el problema, eso en el Comité del Pueblo. Nosotros les regularizamos en el año 86, 87, todas las predios. Pero normalmente ahora en un lote de 180 metros, en un piso tiene un hijo, el otro piso tiene el otro hijo, Así es. el otro piso tiene el otro hijo. Y con familia hay unas disputas bien difíciles de ponerles. Entonces hay que regularizar esa propiedad horizontal en las condiciones en que están. Reúnan o no reúnan los requisitos porque esa es la solución de vivienda de ellos. Ya. Eso es lo que nos ha movido a meternos en esto. Pero eso es lo que no hacen. Bueno, habrá que resolver. Está proponiendo usted eso es lo que fórmulas para resolver. Sí, pero compatibilizar también con algunas exigencias mínimas, incluso de sismoresistencia, del tema del retiro. Hay algunas cosas que usted debe reconocer también. Son abusos, ¿no? La parte técnica yo nunca me he opuesto, porque el desconocer eso es también dejarles que la inversión se vaya a la calle. Yo soy amigo. Más bien, ¿qué ha hecho el municipio? No les ha permitido que el municipio revise su estructura. Yo en la estructura soy más bien muy exigente, porque si no tenemos buena la estructura, su inversión, y lo poco y lo difícil que es para ellos reunir, puede irse abajo. Entonces, más bien, eso sí yo sostengo. Por eso hay que darle facilidades. Si esto lo hiciéramos en línea, se mandaran los planos en línea, no se pudiera tantas cosas, usted tiene 24 horas para hacer, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que se haga todo esto en línea, porque está colapsado el municipio. Y por eso proponemos que deben ser 3 alcaldías, o unas cuantas alcaldías menores. ¿Por qué deben ser alcaldías menores? Porque los problemas de Calderón son diferentes a los que tiene Tumbaco o a los que tiene Conocoto o a los que tienen las parroquias del noroccidente, que no se parecen en nada, pero eso hay que regularizarlo. Eso es una reforma legal. Eso nos da ya, como la Constitución permite el crear un estatuto autonómico que tiene que pasar primero por un dictamen de la Corte Constitucional y luego ponerle en consulta popular al pueblo de Quito, y una vez que eso pasa, va al Congreso y se dicta la ley respectiva y se crean las alcaldías menores. ¿Ya? Porque esto de tener juntas parroquiales, administraciones zonales, ha creado un caos que no resuelven eso,
pero les tienen a la gente tonteando, y eso es lo que les ha llevado 10, 15, 20 años a la gente, y después se despecha y queda ahí. Pero en el distrito autonómico, si se crease, se conflictúa el tema de la prefectura de Pichincha, porque queda reducida a la nada. A ver, yo creo que ahí hay varias diferencias. Esa fue la discusión que impidió que se vaya hacia... Yo hacia sostengo el todo lo distrito contrario de eso. Si no tenemos una compatibilidad entre el Consejo Provincial y los municipios, es imposible garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Entonces tenemos que convivir los que nos producen, nos dan de comer, y los que vivimos en las ciudades. Entonces yo creo que al Consejo Provincial no hay que quitarle ninguna de las facultades, porque ellos tienen que encargarse de lo que les corresponde a ellos, que es producción, vías de segundo y tercer orden, pero canales rural, de riego. Nunca va. Lo que sí tenemos es que racionalizar la administración municipal para que esto sea... Pero territorialmente, ¿cómo se va a ir? ¿Hasta dónde va a llegar el distrito? Sí, para pensar aquello. Yo sostengo que las competencias que tiene el Consejo Provincial no hay que toparlas. Ya, pero en la división territorial, geográfica. En la división territorial tenemos que dejarles con esas facultades sobre todo el territorio de Pichincha. Tal como es ahora. Ya. Tal como es ahora. Y lo que tenemos es que cambiar la administración municipal, que son dos cosas diferentes. Lo que quisieron hacerlo otra vez es quitarle funciones. Claro, le iban a dejar solo con el noroccidente. Y sacarle a Quito de todo eso. Exacto. Y Quito es el 90% de Pichincha. Por favor. Es una, sí, está claro. Reducirla nada. Yo no comparto con esos técnicos, yo no sostengo esa tesis, yo sostengo que debemos quedar tal como está todo y simplemente cambiar la administración del municipio que está colapsada y que tenemos que darle funcionalidad. Y yo creo que en eso hemos de coincidir todos los quiteños. Ahora, ese estatuto autonómico, ¿con qué características? Porque claro, cuando Guayaquil hablaba de su autonomía, se hablaba también de separatismo. Y claro, ¿qué implica un estatuto autonómico en el caso de Quito en materia de seguridad, por ejemplo? A ver, usted me hace pensar lo que alguna vez me tocó discutir a mí. Yo fui abogado de los amigos de la CONAI. Ya. Cuando nosotros planteamos en el que se reconozca... Las circunscripciones. A que se reconozca a la plurinacionalidad. Sí. Y la plurinacionalidad me decían que íbamos a hacer varios estados, varios no sé cuántos. No. Era lo único que hacíamos, visibilizarle a los indígenas, que conste en la Constitución, nada más. Es lo mismo que estoy diciendo ahora. Lo que estamos haciendo es visibilizar a estos problemas para que se resuelvan en Quito. Pero no cambiar las reglas de juego. No queremos otros estados, no queremos otras facultades. Lo que sí creo que en su momento en Guayaquil sí querían hacer un Miami propio. Claro. Y eso es otra cosa. En eso no coincidimos y no vamos a coincidir porque... O Singapur, no sé. O puede ser un país dentro de otro país. Exacto, que no. Pues nosotros reconocemos las facultades, y yo al menos he manejado el derecho constitucional toda la vida. Sí. Y a estas alturas del partido no voy a cambiar mi teoría y mi formación por una cuestión tan superficial como es el darle otro tipo de nivel a Quito. No vamos a meternos a fraccionar a Pichincha, no, más bien le vamos a integrar, lo que le vamos a dar es mejor forma de administración municipal para que la gente en línea, sin ir al municipio, tenga que resolver sus problemas. Claro, las alcaldías menores, lo que usted ha planteado, sí. Pero le repito, el tema de seguridad en un estatuto autonómico también otorga ciertas capacidades. La seguridad expresamente está dada al Estado, pero no porque es el Estado hay que cruzarse de brazos del resto. Entonces la seguridad creo que debe ser un problema resuelto de todos los poderes del Estado. ¿Cómo puede funcionar? Por un lado la Policía Municipal, por el lado la Policía Nacional y por el lado la seguridad privada. Cuando por lo menos pongámosles de acuerdo a estos con la ciudadanía y tendríamos un ejército cuidándolos a Quito. Pero como cada uno dice que no tiene esas facultades, cada uno deja que hagan lo que quiera en la sociedad y por eso tenemos en este rato una inseguridad terrible, más aún con la desocupación. Y esta desocupación que nos ha ido aumentando por los visitantes que tenemos, que lamento mucho que pasen por esa situación que están pasando aquí en el Ecuador y en el mundo, porque ellos están siendo vistos mal casi por todos los estados en los que ellos han emigrado. El desempleo ha crecido muchísimo en Quito, la pobreza extrema en 5 puntos. Sí. ¿Cuál es la alternativa en materia de, por lo menos, un fomento a esa reactivación económica o generación de empleo? El 60% de los ecuatorianos está o desempleado o subempleado. Solo el 40% tiene empleo fijo. Si venimos en las condiciones en que está el Ecuador, nadie va a venir a invertir. ¿Quién va a venir a invertir? Dejar $100 y por sacar esos $100 le traigan 95. Y los costos de producción, el salario básico, frente a Colombia y frente a Perú es demasiado alto. ¿Cómo podemos pasar esa barrera? La estudiamos y encontramos algunas fórmulas y les voy a decir cuál es nuestra iniciativa. Primero, yo creo que hay que crear una zona franca en Quito para hacer un parque industrial. Aprovechar la energía eléctrica que tenemos.
porque en este rato, según me han dicho los técnicos, se bota la energía desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, un 98% de la energía hidráulica. Ya, pero si se concesiona, ¿con quién se va a negociar? ¿Con el privado? A ver, lo que tenemos que hacer es un parque industrial en el que vengan las empresas de Europa y Estados Unidos, en vez de que paguen ellos 10 a 20 dólares o de 8 a 10 a 20 dólares la hora, con que nos pagaran a nosotros de 8 a 10 dólares la hora, yo me quedaría en paz, porque eso generaría empleo y bajo reglas internacionales y tratados en los que no eso para el parque industrial, fantástico, pero para la concesión, digamos, para el tema de dotación de la energía eléctrica con preferencias en concesión, a ver, tendría que cambiar las reglas. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo el rato que se haga se cree la zona franca para poner las reglas exactas, y en esas reglas tenemos que movernos, y ahí tenemos que ponernos de acuerdo Estado y municipio de Quito y los que pueden venir a invertir, porque si no le hacemos atractivo esto, tampoco nadie nos va a venir a invertir, y eso tenemos que ser conscientes. Y si nosotros tenemos mano de obra para vender y no buscamos y creamos las condiciones para vender esa mano de obra, ¿cómo generamos empleo y cómo generamos producción? Entonces hay que saltar esas barreras y resolver esos conflictos, que sí los son y los hay, pero tenemos que enfrentarlos y darles respuestas técnicas y resolverles tampoco que el Estado pierda. Yo soy enemigo de que el Estado pierda. Más bien tenemos que proteger, porque hoy estamos tan endeudados y tan complicados que tenemos que endeudarnos para pagar mensualmente los gastos corrientes. ¿Cómo podemos nosotros darle mayores problemas al Estado si no buscarles soluciones? Bueno, una última cosa, porque ya se nos va agotando el tiempo. ¿Cómo va a enfrentar usted políticamente a los pesos pesados? Porque usted dijo que hay candidaturas con mucho poder, muy concentradas, pero les toca enfrentarles. Y la campaña no es tan larga. Bueno, yo creo que tenemos una carta que... yo creo que tenemos una carta que podemos enfrentarla, y que creo que Quito nos puede reconocer. Nosotros hemos manejado toda la vida las cosas con honestidad y transparencia, y creo que el municipio merece ser manejado con honestidad y transparencia después de las cosas que hemos visto y que ha pasado en esta última administración. El que hayan sido enjuiciados muchas de las autoridades municipales, creo que nos avergüenza a todos los quiteños, y tenemos que darle ese nivel. Ha perdido Quito el liderazgo, y ha perdido el Quito el liderazgo en todo nivel, por la forma de manejar, por la forma de corrupción que ha habido, y que lamentablemente tampoco ha sido corregido por las autoridades y por los jueces para poner en orden a los quienes han cometido estos actos. Y ahora, ¿y las encuestas? ¿Usted cree? Porque a ver, esas encuestas, vean, aparecen 2, 3 y los demás, a ver, los 18. Yo creo que son muy pocos candidatos los que tienen conexión a tierra. Y nosotros en eso creo que tenemos, por ventura, conexión a tierra. Yo creo que sí debo ser desconocidos en la clase media y media alta, que en esa yo no he trabajado, porque nunca lo hemos trabajado con una finalidad política, sino con una finalidad de servicio. Y cuando trabaja con una finalidad de servicio, si usted me decía hace 30, 35 años va a ser candidato a la alcaldía después de 35 años, ni por sueños se me hubiera ocurrido ser candidato a nada. Yo más bien me he rehusado a ser candidato en varias ocasiones. Y esas varias ocasiones han sido por este tipo de cosas, porque uno pierde la privacidad, uno pierde la libertad de opinión, uno pierde varias de estas actividades y comienza a ser sujeto de crítica hasta de lo que la forma de pararse. Entonces cuando ya comienza a perder ese tipo de cosas, uno prefiere hacer un pie al costado. Esta vez le he dado es por estos compromisos que tiene la gente y que lamentablemente nadie los ha resuelto. Y los que supuestamente dicen estar, están envueltos en actos. Los que dicen que estar primeros, están envueltos en cosas muy complicadas y que Quito no se merece. Ya, y que habrá que revelarlas, entonces, ¿no? Enfrentarlas. Y habrá que revelar, porque la gente no sabe en qué cosas complicadas están involucrados. El manejo del aeropuerto de Quito, creo que es un acto terrible de corrupción y terrible para Quito en las condiciones en que nos pusieron. Pero nadie ha dicho nada. El manejo de la basura es un manejo Pero de eso viene corrupción. desde Paco Moncayo, el tema del aeropuerto. Él es el responsable, él y su grupo. Bueno, mañana va a venir Paco Moncayo. Él y su grupo, ellos tienen que resolver. ¿Cómo podemos nosotros haber concesionado por 35 años, habiéndole dado todo, el municipio de Quito? Esa es una de las cosas que tiene que decir a Quito. ¿Cómo eran tarifas y no tasas las que pagaban los usuarios? ¿Y cómo es que manejaron todo ese dinero para hacer, y con esa plata, hacer el aeropuerto que tenemos en Tababela? Las vías que para llegar allá le costaron cerca de 500 millones a Quito. Y era un negocio privado. Ese aeropuerto corre tremendos riesgos. Un aborte de un despegue, se van a 1000 metros adentro. Ni siquiera el aeropuerto del centro de Quito, de aquí, tenía esos riesgos, porque tenía ingresos por cualquiera de los dos lados. Ese tiene un solo lado, tiene que bajar de 8000 metros a 4000 pies, me han dicho los técnicos, en 2 minutos.
y aterrizar sin ver la pista. Por eso los aviones grandes no aterrizan allá. Técnicamente que nos discutan a ver si es que esa era la mejor inversión que había. Mucho más barato era hacerle funcionar el aeropuerto de La Tacunca. Hacíamos una autopista de primera y estábamos en poco tiempo allá. Y el de acá le dejamos como un aeropuerto nacional. Vea usted, que son temas que no se algunos discuten. elementos. Y quienes han favorecido de información privilegiada para la ruta viva, para los accesos por hacia favor. el nuevo Vea aeropuerto. ustedes cómo se han pagado las indemnizaciones en la ruta viva y quién ha gestionado y desde qué lado, a qué chequera ha ido a parar esos dineros. ¿Quién maneja la Corpaire? ¿Qué parientes son los que manejan la Corpaire y la revisión? Eso es lo que tenemos que decirle a Quito. Y veamos quiénes son los que deben decir. Y esos son los pesos pesados de las elecciones. ¿Por qué estas cosas no se investigan? Porque el poder económico y los intereses van por ese lado. Qué triste que sea siempre la respuesta. Lamentablemente. Bueno, muchas gracias. No tuvimos tiempo para hablar sobre movilidad, pero sí que para es el los dardos, aspecto ¿no? tan importante en la ciudad, además, ¿no? ¿y dónde están los Con dardos? su conocimiento vamos a tener Pues, una buena no, propuesta. a ver, mi querido José Vázquez, hay que lanzar al centro. Hay que lanzar Venga, al el centro. dardo. Más atrasito, por favor, Sí. un poquito más Yo atrás. estuve de asesor de Pedro Morocho en la Comisión Económica. Ahí nos vemos. A ver, Sí, sí. Pero ahora reconociendo... tres lanzamientos. Yo misma soy. 3 lanzamientos. A ver, que estamos transmitiendo al aire, ¿eh? 5, Más abajo. 3. Ahí está. Bueno, 3. Pero está bien, ¿ah? 3. pero, bueno. A ver, una última. A ver. Bueno, el Venga, 3, José. en el 3 y en el 6 dio, ¿no? ¿Ve? Ve, Casi centro, uno. casi pega Oiga, centro, casi pega uno le da ahí. Síguele, síguele. Bueno, muchas gracias a José Vázquez. Acción Democrática Ecuatoriana, candidatura a la alcaldía de Quito. Que haya suerte, ¿ah? Así le deseamos a todos. Muy amable, gracias. Amigas y amigos, terminamos aquí Punto Noticias. ¿Sí? Y hasta mañana contigo. Hasta mañana conmigo. Muchísimas gracias. Ya volvemos en La Oreja. Vamos a topar el tema privatizaciones en La Oreja. A seguir con este tema. ¿Y qué pasa con la organización popular? Que no reacciona. A reaccionar, gente, por favor. Volvemos. Finaliza Dardo Electoral, una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Dardo Electoral. El punto preciso de la información y análisis electoral.